Buenas tardes, profesor, compañeras, compañeros. Mi nombre es Rodolfo Salas y les voy a hablar sobre la central hidroeléctrica RALCO. Bueno, hablemos un poco sobre el proyecto. Este fue un proyecto autorizado en el año 1998 durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y posteriormente inaugurado en la presidencia de Ricardo Lagos. Es una de las centrales hidroeléctricas más importantes de Chile, aportando algo así como un 10% de la generación del sistema interconectado central, que es equivalente a más de 640 megawatts, con una superficie inundada máxima que alcanza las 3.467 hectáreas. Es en términos de generación versus superficie una de las más eficientes del mundo, pero su construcción no estuvo exenta de problemas. Cientos de familias de la etnia mapuche residentes en el lugar se opusieron a la central durante años y terminaron cediendo luego de una potente mezcla de presiones de las autoridades y de compensaciones de la empresa Endesa, una empresa española que opera en los sectores eléctrico y gasísticos, que actualmente es propiedad en un 70% de Enel, empresa multinacional italiana, y el resto en manos de inversiones y accionistas. La problemática de aquella central fue muy seria, porque involucró no solamente consideraciones ambientales, sino que también consideraciones étnicas. Bueno, la problemática. Bueno, la problemática en sí era que el lugar en donde la empresa Intensa quería construir la central correspondía a las tierras del pueblo pehuenche, que es la zona verde que se ve en la imagen. En esta tierra no solamente recolectaban su sustento y tenían su morada, sino que ahí estaban sus lugares sagrados y sus cementerios ancestrales. Y lo único que los amparaba era la ley 19.253, promulgada en el año 1993, durante el gobierno de Patricio Elwin, y más conocida como la ley indígena, que en su artículo 3 establece que las tierras que se refieren el artículo precedente, por exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, grabadas ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia. Pese a esto, la empresa Endensa llevó a cabo una serie de estrategias para proseguir con el proyecto, y para ello adquirió los fundos, el barco, el Huachi y Santa Laura, pintados de color naranjo en el mapa, para ofrecerlos en permuta. Pusieron 20.000 hectáreas en la mesa para pedir 638 hectáreas a cambio, sosteniendo que eran tierras más fáciles de cultivar, con grandes bosques de araucarias. Sin embargo, lamentablemente para ellos, la mayor parte de las familias pehuenches se manifestaron contrario a la permuta, no aceptaron. Y además estuvo en contra Mauricio Huenchulaf, que en ese entonces era director de CONADI, Corporación Nacional del Desarrollo Indígena. Sin embargo, la empresa Endensa no desistió y aumentó la oferta, limitándose no solo a ofrecer más terrenos, sino que grandes programas de asistencia, capacitación, apoyo psicológico, infraestructura, fuentes de trabajo, educación escolar, asesoría agrícola y por supuesto dejar una fortuna para el municipio por concepto de impuestos. Pero los pehuenches no querían, no porque no les conviniera, de hecho parecía convenirles demasiado, pero no querían porque el pensamiento pehuenche es distinto al pensamiento occidental. Para ellos la tierra no le pertenece a una persona, sino que las personas como conjunto pertenecen a la tierra, que los acoge y alimenta.
Finalmente, para inclinar la balanza a su favor, la empresa Endensa ocupó el principio de dividir para vencer. Levantó a líderes dentro de las comunidades pehuenches, brindando todo su apoyo a los que empezaran a hablar a su favor. Muchos loncos o jefes comunales empezaron a apoyar la idea porque vieron que era una manera de asegurar un mejor pasar para su gente, incluso a costa de abandonar unos terrenos con los cuales su cultura era consustancial. Pero el otro inconveniente provenía de Conari. Ahí Endensa no tenía cómo sacar del camino a Mauricio Huenchulaf, pero el gobierno de Eduardo Frei se encargó de él. Lo destituyó de su cargo y lo reemplazó por alguien que sí apoyara la permuta de las tierras pehuenches. La amistad de Eduardo Frei y José Yuraxec, que en esa época era presidente de Endensa, pudo más que la ley del gobierno anterior. Bueno, debido a esto, muchas familias pehuenches de la zona accedieron a la permuta que les ofreció la empresa Endensa. Sin embargo, unas cuantas familias resistieron a la propuesta. Es aquí donde nacen las figuras de Berta y Nicolasa Quintremán, más conocidas como las hermanas Quintremán. Estas mujeres pehuenches, junto a otras personas que formaban la comunidad mapuche pehuenche, formaron la primera agrupación popular chilena en contra de la construcción, en defensa del medio ambiente y la población indígena que vivía en el lugar. Incluso recibieron en Alemania el premio Petri Kelly por el compromiso que presentaron en su lucha no violenta en contra de la construcción de mega represas. Sin embargo, presiones de intereses económicos y políticos fueron finalmente los que inundaron sus territorios. Es así que a finales del 2001 se realiza la permuta de las tierras de la etnia mapuche pehuenche en una extensión de terreno mucho mayor, llamada El Barco, con ciertas limitaciones que harían que la calidad de vida disminuyera notablemente. Debido a que las casas y electrodomésticos presentaban mala calidad. Estuvieron sin luz hasta 3 años más tarde que entregaron las casas. La altitud del terreno era de 2000 metros, cuando anteriormente estaban a 600 metros de altura, lo que limitaba los cultivos y ciclos agrícolas. El subsuelo de la zona era de origen volcánico, con una frágil capa vegetal que limitaba la producción agrícola, intensiva por el agotamiento de la tierra. Se vieron enfrentados a inviernos duros y largos, con fuertes nevadas que aislaban la población. Junto con el problema de la ley indígena, que era muy visible, estaba el problema ambiental, que pasó a segundo plano, pero no por ser menos grave. La empresa presentó un informe incompleto que carecía de la profundidad necesaria para ser evaluado seriamente, que no se hacía cargo o bien omitía la mayor parte de las consecuencias ambientales que tendría la construcción, que debió haber sido rechazado, pero inexplicablemente, en cambio, recibió una segunda oportunidad y a la larga terminó siendo aprobado en la evaluación del impacto ambiental. La CONAMA se disponía a entregar un informe rechazando el proyecto, el cual terminaba con las siguientes palabras aquí. Las deficiencias del estudio del impacto ambiental se traducen en que el proyecto no se hace cargo ni siquiera ligeramente de sus efectos más relevantes, lo que implica que no se cumplen los requisitos de aprobación que establece el artículo 16 de la Ley de Base del Medio Ambiente. Por lo tanto, el comité revisor recomienda el rechazo del proyecto presentado en
en el estudio de impacto ambiental de la central hidroeléctrica Ralco, de la empresa Endensa. Pero como les dije anteriormente, el proyecto terminó siendo de igual manera aprobado. Bueno, ahora se preguntarán qué tiene que ver todo esto con la administración de empresas. Y yo creo que la respuesta está clara. A lo largo del curso hemos hablado sobre cómo administrar de forma eficiente y eficaz para alcanzar grandes logros aprovechando los recursos de la mejor manera posible, aprendiendo diferentes modelos de negocio, programas de la organización estructural, metodologías y herramientas para aumentar la productividad y la organización interna de una empresa. Pero sin duda, todo esto que hemos aprendido es aplicable dentro de un marco legal y de respeto hacia las personas y el entorno en el que se desarrolle dicho proyecto. En el caso recién descrito, la multinacional española logró el objetivo final, pero a costa de presiones económicas y políticas. Y es un claro ejemplo de muchos tantos en el que el tema administrativo no se desarrolla de buena manera, sino que de manera turbia consiguen los objetivos. Para finalizar, solo queda decir que el pueblo mapuche habita actualmente en una parte significativamente menor que la que ocupaba ancestralmente, y sus tierras han pasado a formar parte de fondos particulares, de empresas forestales, o bien en ellos se han asentado megaproyectos, como el que recién describimos. Desde siempre las organizaciones y comunidades mapuches han planteado su demanda frente al despojo territorial del que han sido objeto, despojo que se ha ido materializando a través del tiempo de múltiples formas, y en el que siempre ha existido una constante: la opción del Estado chileno por ocupar o propiciar la ocupación de sus tierras a fin de llevar a cabo diversos proyectos de desarrollo. Desarrollo que permanentemente ha excluido a sus beneficios a los propios mapuches, los que a su vez siempre han asumido los costos, y lo que ha significado que entre el Estado chileno y las organizaciones mapuches haya existido y exista actualmente una relación de conflicto. Gracias.